esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Por más que le pongan boldo, cascarita de limón, yuyito pa'l mal de amores, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo llapen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Rafael Amor, en la letra de la canción que nos precedió, dice: hay que cambiar la hierba, que el mate ya se ha lavado. Y para eso estamos acá en el Foro Abierto de la Economía Social y Solidaria, viendo cómo podemos mejorar y que sea rico para todos y no para algunos pocos. Sabemos que de esta sociedad nueva, de esta sociedad solidaria, de este cuidado de la madre naturaleza que todos aspiramos, podamos analizarlo de la mano de los protagonistas. Esto es, los productores, la gente de la comunicación, algún funcionario público que esté en el área y también la palabra de la academia, que tanto nos ayuda a pensar de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, porque esto es un trabajo de la comunidad toda. Por eso que este es el 10º foro, ya hace más de 2 meses que Ediciones Sikus ha lanzado esta forma de comunicarnos. Normalmente lo hacemos a través de los libros, nos conocen como Ediciones Sikus, pero acá hemos adoptado esta forma de comunicarnos a través de las redes. Bien, en el día de hoy van a participar Valeria Ibáñez, Javier Brancoli, Lili Ferrer y Alberto Gandulfo. A medida que yo vaya dando la palabra, los voy a ir presentando a cada uno de ellos. Bien, Valeria Ibáñez es de la feria La Periurbana de Florencio Varela y además trabaja en la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela. Seguramente participa con la gente del ProHuerta, del INTA, pero eso nos lo va a contar ella misma a nosotros. Adelante, Valeria, con tu palabra. Todos te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, mi nombre, como bien decía el compañero, es Valeria Ibáñez. Soy técnica universitaria en gestión ambiental, de la licenciatura en gestión ambiental de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, acá en Florencio Varela. Para los que no conocen, estamos a 26 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y es una universidad del conurbano que ha nacido en el 2012, con mucho énfasis en lo que es la educación popular, y para que todos y todas de zona sur podamos acceder a una educación de calidad. En primera instancia, bueno, soy ayudante de cátedra también en una materia de la licenciatura, y hace 2 años ya, esta semana que pasó, hemos cumplido 2 años como proyecto de vinculación de la licenciatura en gestión ambiental dentro del campus de la universidad, con un proyecto de feria saludable que se llama La Periurbana. Bueno, en el contexto del COVID y de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, que obviamente nosotros no estamos exentos, tuvimos que reinventarnos. Durante el 2019 y parte del 2018 tuvimos la feria en el campus de la universidad. Cada 15 días los productores y productoras de la agricultura familiar de Florencio Varela podían vender sus productos de forma directa al consumidor y a la consumidora. Y tenemos, digamos, una variedad de productos bastante interesante. Empezamos con productos de huerta, o sea, hortalizas,
frutillas en la época de las frutillas, que ya estamos ahora, plantas y plantines, productos de la miel y derivados. Y luego, con el acontecer de la pandemia y todo lo que tuvimos que readaptarnos, obviamente la feria se suspende en forma presencial en marzo con el aislamiento, y por lo tanto las clases obviamente se hacen vía online. También nosotros tuvimos que reinventarnos como feria, como proyecto de vinculación. Somos un equipo de profesores y de estudiantes de la universidad, como dije recién, de la licenciatura en gestión ambiental. Somos más de 15 compañeros y compañeras, que bueno, el trabajo es ad honorem, con una vocación de servicio muy grande. Esto lo estamos sosteniendo entre todas y todos, y bueno, el equipo que nos dirige, nuestros profesores son el profesor Gustavo Tito y el profesor Percy Nugent, que pertenecen a la licenciatura. En el caso de Gustavo Tito, que seguramente muchas lo conocen, ha sido director del AMBA, del INTA AMBA, ha sido director también del IPAF, región pampeana. Bueno, tiene una trayectoria bastante importante en lo que es agricultura familiar. Él está a cargo de la materia gestión de establecimientos productivos primarios del periurbano. Con respecto a eso, bueno, la carrera está muy vinculada con el periurbano precisamente por eso, porque nosotros acá en Varela, en lo que sería el AMBA Sur, tenemos un 60% de territorio varelense periurbano, o sea, productivo. Tenemos más de 400 productoras y productores que se dedican a la agricultura familiar, a productos de granja, todo lo que tenga que ver con floricultura, apicultura, o sea que tenemos una producción bastante variada. Y el otro profesor, que es el profesor Percy Nugent, que es el profesor de la cátedra de variables e indicadores ambientales. Desde el 2018 estamos en este proyecto de vinculación. Y como les contaba, en esta pandemia y en este contexto de aislamiento, nos tuvimos que reacomodar a la situación. Ya no podíamos ir a acompañar a los productores y las productoras en el campus de la universidad, por lo tanto nosotras las estudiantes, nos hicimos cargo de la gestión y la logística de ubicar esos productos de la agricultura familiar en los barrios, ¿sí? Directamente la periurbana se transforma a través de nodos de consumidores organizados por vecinos y vecinas de algunos barrios de Florencio Varela, Quilmes, Berazategui en una primera instancia. Luego se agrega La Plata Norte y Lomas de Zamora en la actualidad, conformando en principio 14 nodos, que son grupos de consumidores que cada semana solicitaban el pedido de un bolsón de verduras que el precio rondaba entre los 350 y 400 pesos. En principio eran 14, con esta dinámica de la pandemia, que los vecinos y las vecinas no podían moverse de sus domicilios, era mucho más factible que el productor o la productora llegue a los barrios y con una organización de logística bastante importante, podían acceder a producto fresco, sano y de cercanía. Esto fue al principio. Hoy por la demanda ha bajado bastante, sin embargo en los barrios se sigue sosteniendo. Bueno, hay una crisis económica que nos atraviesa a todos y a todas, bueno, pero aún así, tanto los consumidores, consumidoras y como nosotros los estudiantes, seguimos peleándola, seguimos luchando para que esto se mantenga, porque estamos haciendo un trabajo de vinculación territorial. Hace más de 2 años trabajamos con los productores y las productoras del periurbano, hacemos nuestros trabajos prácticos, hacemos nuestros trabajos de investigación dentro de sus establecimientos, y bueno, estamos en continuo diálogo de saberes con los productores y las productoras,
que muchos de ellas y de ellos están organizados en movimientos campesinos u organizaciones de productores, que bueno, también debo decir que yo soy docente del área de geografía hace 15 años y trabajo en el periurbano, o sea que mis estudiantes de la escuela agraria, por ejemplo, son hijos de productores y productoras y están trabajando precisamente dentro de muchos de ellos, dentro de la producción y de alguna manera colaboran con esta dinámica de la feria. Muy a grandes rasgos, podríamos decir que a la fecha tenemos más o menos más de 28.000 kilos de verduras entregados de forma directa del productor al consumidor, más de 1.200 kilos de miel y subproductos, más de 1.500 kilos de carne de granja, de pato y de pollo de campo, más de 1.500 unidades de huevos, 720 kits de huertas, esto lo hicimos el conteo hace unos 10 días aproximadamente, 400 plantas aromáticas y bueno, trabajamos también con una organización que recupera la semilla criolla, que es Minca Semillera, que está en la zona de La Carolina, de la zona periurbana de Varela, que ellos tienen una trayectoria muy grande con otra organización que se llama CEDEPO, que quizás es mucho más conocida, y bueno, también hacemos la distribución de las semillas, que ya llevamos más de 2 kilos de semillas repartidas en sobres individuales, y que bueno, muchos de nuestras vecinas y vecinos, consumidores, consumidoras, ya, digamos, hicieron esa transición a consumir lo local, fresco y relativamente barato en esta situación de crisis económica. Muchos vecinos también empezaron a hacer sus huertas. También tenemos nuestro equipo de trabajo, tiene apoyo de los técnicos del INTA, las técnicas del INTA, son mujeres. Y bueno, en líneas generales es un trabajo de organización y logística bastante importante, hecho con convicción y con muchas Podemos ganas de decir, mejorar. Sí. podemos reconocer que todo el trabajo que nos estás contando está a la vanguardia de lo que se está discutiendo en el mundo, que es la producción de cercanía de los alimentos. Vos sabés que por acá, por el foro, pasó un reconocido dirigente agrario que es Pedro Peretti, que nos hizo ver algo que no muchos saben, que los alimentos para llegar a nuestra mesa recorren un promedio de 1.000 kilómetros entre ida y vuelta para llegar a la mesa de los argentinos. Entonces, la leche, la carne, los pollos, la verdura, un verdadero disparate. Y en el mundo se está estudiando muy seriamente la experiencia que vos estás desarrollando, que es que alrededor de las ciudades haya unidades de producción, en este caso de la agricultura familiar, que provean de alimentos y que sea un menor costo y un menor impacto ambiental, por supuesto, porque esto significa polución, significa gases de carbónico, en fin. Así que realmente es de felicitar lo que están haciendo. La agricultura familiar atiende el 80% de lo que comemos nosotros y no está tan visibilizada la importancia que tiene ese segmento. ¿Qué te parece? Y ya le vamos dando la palabra a otros compañeros. Adelante, Valeria. Muchas gracias. Bueno, voy redondeando y como vos bien decías, estamos haciendo un trabajo, además de lo académico propio de estas experiencias de vinculación, hacemos visibilización de la agricultura familiar, por eso el vecino o la vecina puede conocer al productor de forma directa, porque es el que trae los bolsones a los nodos, a lo mismo que al apicultor o al productor de pollo, Roberto, por ejemplo, él nos trae el pollo de campo en la puerta de nuestra casa y podemos hablar y podemos compartir experiencias con él. Y, por ejemplo, el vecino o la vecina sabe que en un fin de semana de lluvia
no se puede salir de los campos y se complica el acercamiento de ese alimento de forma fresca. Entonces, por eso es un trabajo mancomunado de mucha responsabilidad, y sobre todo lo que es la educación alimentaria y educación al consumidor para la soberanía alimentaria. Por lo cual, bueno, Valeria, sí. no, nosotros acá hablamos de prosumidores, viste que es una palabra que se creó en la época del Club del Trueque y hablaba Sí. de nuestro doble rol, de consumir y de producir. Muchos de Sí, nosotros, sí. todos somos consumidores y muchos somos productores también. Y veo Ujú. que ustedes están desarrollando eso. Contame algo si en tu organización además atienden comedores y merenderos, que estoy seguro que ustedes en su trabajo solidario también se ocupan de esas cosas que están haciendo los movimientos sociales. Sí, tenemos los primeros tiempos de organización, tuvimos asistencia a comedores, cada nodo hacía una entrega solidaria de los productos de la agricultura familiar. En estos momentos, como la situación está bastante compleja, seguimos haciendo donaciones de forma particulares, pero obviamente, dado la dinámica y la situación, o sea, mucho menos que antes, pero seguimos colaborando. Y bueno, seguimos trabajando de forma mancomunada en cuanto a lo que es la visibilización de la agricultura familiar y mantener la organización, lo cual es un desafío enorme, porque como les decía hace un rato, esto es trabajo voluntario. Cada uno de nosotras y nosotros tiene su familia, tiene su trabajo. Como dije recién, soy docente, tengo a cargo más de 260 estudiantes, y bueno, es bastante complejo mantenerlo, pero así todo, seguimos acompañando a los productores y a las productoras. De hecho, ya ha pasado una de ellas, que es Mercedes Taboada, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que es una de nuestras compañeras, y que realmente es una mujer que para nosotros es un modelo a seguir por todo el trabajo que hace en el territorio. Entonces nosotros desde nuestro lugar buscamos mejorar el espacio que nos tocó, y una de las estrategias es también no solamente la cuestión académica, sino también la cuestión de vinculación territorial y de trabajo voluntario para mejorar el espacio que nos tocó. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y cómo cuidan de la mano del trabajo que hacen desde la agricultura familiar en todo el país, también la relación con la madre naturaleza, que no es cierto? Exacto. Que tan Nosotros, dañada está, sí, y este desastre de los incendios en los humedales, en las sierras de Córdoba, en Tucumán, esta verdadera vergüenza que está ocurriendo para extender la frontera agropecuaria, y que la están defendiendo ustedes, los agricultores populares, los pueblos originarios. Te felicito. muchas Linda, gracias. linda experiencia la que nos has contado, te agradezco. Bueno, después vas a poder dar algunas palabras en el cierre. Le invitamos a Javier Brancoli. Él es licenciado en Trabajo Social, investigador en Desarrollo Local, docente, y bueno, también es autor de uno de los libros de Ediciones Siccus, que es Donde hay una necesidad, nace una organización que cumplió hace muy poquito 10 años de haber sido publicado, y lo hemos dado en digital como para que la Universidad de Buenos Aires lo circule. Bueno, y ahí hay una investigación muy seria referida a la importancia que tiene todos los movimientos sociales en sus diversas fórmulas, y que hoy, bueno, están tan codo con codo trabajando desde el Estado, este Estado que no le da la espalda, sino todo lo contrario, le toma la mano y dice vamos juntos. Adelante, Javier, con tu palabra. Muchas gracias, Juan Carlos, compañeros, compañeras. Un gusto compartir. Bueno, algunos conozco, a otras no, pero siempre es un lugar agradable el que propone Siccus, ¿no? Poder pensar en un espacio de conversación. En la universidad a veces nos acostumbramos mucho a los monólogos, ¿no? Hay mucha gente que tiene ganas de hablar y poca que tiene ganas de escuchar. Y bueno, Juan Carlos ha generado estos climas amigables que ayudan a que conversemos, que me gusta mucho más que la idea del monólogo y el discurso.
Quería compartir, bueno, justamente el libro al que hacía referencia Juan Carlos, es un producto colectivo, es un proceso de trabajo que hizo la Facultad de Ciencias Sociales y que continúa haciendo con organizaciones sociales y comunitarias, sobre todo en la región metropolitana de Buenos Aires. Cuando comenzamos con ese programa en el año 2002, en plena salida de la crisis de principios de siglo, pensaba cuando la escuchaba a Valeria, no existían todas las universidades en el Gran Buenos Aires que se crearon en los últimos 10 años, ¿no? Particularmente las universidades del Bicentenario, que llegaron a ese conurbano profundo con el cual nosotros trabajábamos, pero que hoy tienen y han ampliado las posibilidades de formación. Y escuchando a Valeria, sentía que se juntaban varias puntas, ¿no? La del trabajo en el territorio, la presencia de la universidad y la posibilidad de generar otra economía y otra sociedad también. Creo que es un gran valor y una gran articulación, incluso para la noche oscura que tuvimos los últimos 4 años y que terminó el 10 de diciembre pasado. Las universidades públicas fueron un lugar que alojaron, amorosamente alojaron a muchas experiencias de organización social, de organización territorial, que no encontraban en las políticas públicas del Estado el apoyo que merecían y que requerían. Así que ahí yo creo, valoro que ahí hay una alianza estratégica para pensar a futuro, ¿no? La producción de conocimiento y la posibilidad de organizar el territorio, que son 2 mundos del conocimiento. No es la universidad solo la institución del saber, sino que en los procesos populares, en las formas de organización social, también hay conocimiento, y son diálogos de saberes, nos gusta decir a nosotros, más que, como diría Paulo Freire, colonización cultural, ¿no? Nosotros vamos y le decimos a las organizaciones lo que tienen que hacer. En ese diálogo de saberes se construye ese libro. Y para nosotros fue importante porque pudimos registrar una cantidad importante de experiencias, de casos, que nos permitieron reflexionar sobre un campo de trabajo, ¿no? Con muchas cosas que creíamos que sabíamos y otras que nos dimos cuenta al poder tomar cierta distancia y tomarnos el tiempo y el espacio para pensar algunas reflexiones sobre el tema, ¿no? Sobre la riqueza y sobre la potencia que tienen las organizaciones sociales y comunitarias. Entonces quiero compartir con ustedes 3 ideas principales que están en este libro, obviamente mucho más desarrolladas, pero que me gustaría pensarlas como ideas y como preguntas también, porque probablemente no tengamos todas las certezas al respecto. Nosotros en el libro trabajamos tratando de entender por qué, cuál era la característica y cuáles eran las potencialidades que tenían estas organizaciones populares que, bueno, algunos dicen que emergieron en las crisis, pero que en realidad tienen una larga trayectoria asociativa, ¿no? Nos podemos remontar, no sé, a las mutuales de anarquistas del fin del siglo XIX, a las bibliotecas populares, las sociedades de fomento, las cooperativas, no solo un producto de la crisis o de las crisis que vivimos. ¿Y cómo entender entonces estos procesos, estas prácticas, estas experiencias? Decía, hay como 3 claves. Una, la de pensar por qué le ponemos el adjetivo de comunitarias a estas organizaciones. ¿Qué es lo comunitario y qué es la comunidad? ¿Y dónde está esa comunidad de la que nosotros hacemos referencia, ¿no? Quizá incluso con una idea a veces un poco romántica. Yo cuando escucho, por ejemplo, la idea de la comunidad Movistar, me asusta un poco, ¿no? Porque si una corporación económica habla de la comunidad, algo no debe estar del todo bueno. Entonces, por ahí pensar lo comunitario es pensar si esa referencia que hacemos existe realmente y dónde. Por supuesto que creemos que sí, pero no creemos que sea un hecho de la naturaleza. No siempre está la comunidad ahí para que la vayamos a buscar y se organicen procesos tan valiosos como los que recién describió Valeria, ¿no? No siempre está ahí. Y creo que en eso nuestras instituciones educativas, de investigación, pero sobre todo las políticas públicas del Estado, han tendido a pensar que solamente con ir a buscarla encontramos procesos en la comunidad. Y a veces nos damos cuenta que esto es bastante más complejo, que es bastante más difícil, y que encontramos que por un lado hay antiguas tradiciones, hoy que estamos justo recordando el Día de la Diversidad y la identidad cultural de nuestros pueblos, la identidad comunitaria está fuertemente arraigada en los pueblos latinoamericanos. Ahora, no encontramos comunidad en todos los lugares donde vayamos, ¿no?
hablando de la comunidad como un lazo social, como una forma de relacionarlos. ¿Por qué le pedimos a un grupo de personas, y sobre todo a personas, a familias, a grupos en condiciones a veces muy adversas, que se organicen confiando en el otro, distribuyendo equitativamente los excedentes, asignando responsabilidades, respetando los acuerdos, generando un nuevo sujeto social que es el sujeto comunitario, cooperativo, asociativo? Me parece que ahí hay que pensar si la comunidad es un punto de partida o un punto de llegada. Es algo que hay que construir, ¿no? Yo siempre recuerdo la experiencia de una cooperativa, Cabrones, una cooperativa que empezó como talabarteros, trabajando el cuero en el Penal de La Plata, que después logró constituirse y afianzarse, sobre todo en la década ganada, y que ellos contaban que uno de los aportes más importantes que habían tenido era de un psicólogo social, que les había enseñado a cómo trabajar juntos a personas que resolvían sus conflictos con una faca en la mano, ¿no? ¿Cómo hicieron esas personas para pasar de una situación de aislamiento y violencia a trabajar comunitaria y cooperativamente en un proyecto común? Me parece que ahí hay mucho para pensar, hay mucho para reflexionar sobre todo lo que ha destruido en términos de tejido social esta forma de organización en la que vivimos, ¿sí? El individualismo, la competencia, la racionalización por sobre el afecto y las emociones, el interés personal por sobre el interés colectivo. Hay mucho, me parece, para charlar, para pensar, para reconstruir en términos de lazos sociales, ¿no? Y en ese sentido me animo a pensar que la comunidad hoy tiene que ser un punto de llegada, ¿no? Un lugar al donde tenemos que llegar no tan fácilmente, sabiendo que estamos trabajando contracorriente respecto a los valores, los principios, los modos y las prácticas sociales que predominan en nuestra sociedad hoy. La otra idea que quería compartir con ustedes, digamos, además de pensar por qué le llamamos comunitario, por qué está buena la comunidad al respecto, es que en muchos casos lo comunitario se ha transformado en un lugar donde una especie de refugio para los débiles, ¿no? Los que no pueden triunfar en su carrera personal, los que no consiguen trabajo, los que tienen que vivir en la pobreza, bueno, van a lo comunitario, ¿no? Es el lugar de los, podríamos llamar, María Estela Svampa, una socióloga muy conocida, escribió un libro que se llama Los que ganaron. Bueno, lo comunitario podría ser dicho como el lugar de los que perdieron, ¿no? Entonces pareciera que va ahí aquello que no logra integrarse al conjunto de la sociedad. Y eso también es un problema, y nosotros tenemos que dar una discusión y una tarea para que lo comunitario no sea un refugio de los débiles, sino que sea la potencia de las relaciones basadas en la reciprocidad. Les decía, la otra idea que también nos acompañó en esta reflexión, en este libro, y en todos estos años de investigación y de trabajo con estos compañeros, porque no es que fuimos a investigarlos como quien va a investigar desde afuera, nosotros hemos compartido años de trabajo con muchos compañeros y compañeras de organizaciones sociales, comunitarias, cooperativas, y la otra reflexión es pensar que lo comunitario hace cada vez más referencia a un espacio, ¿no? Que lo espacial, el lugar, construye relaciones sociales, y que justamente también, como decía Juan Carlos al inicio, y planteaba Valeria, la idea del espacio que habitamos nos define como sociedad, ¿no? Nos define en nuestras relaciones con nuestros pares, con nuestros prójimos, con nuestros semejantes, y también nos define en nuestra relación con el medio natural, ¿no? Habitamos ciudades que Weber llamaba la jaula de hierro, ¿no? Del mismo modo que la fábrica, ¿no? Lugares que nos encierran, lugares que nos distancian del otro, ¿no? Lugares que hacen de nuestra vida un espacio segmentado y diferenciado del otro, ¿no? Uno de los grandes productos del capitalismo es la vida urbana, es la vida en las grandes ciudades. Y hoy hay toda una discusión sobre si tenemos que seguir contribuyendo al crecimiento de las grandes ciudades y si no, digamos, cuál es la alternativa frente a esa forma de habitar el espacio, ¿no? Nosotros decimos que el espacio lo construimos nosotros con nuestras relaciones y también el espacio influye en nosotros. Nos estamos dando cuenta ahora en la pandemia lo difícil que es vivir encerrados, ¿no? Discutimos más en casa, estamos todo el día juntos. ¿Quién apagó la computadora? Bajá la música que estoy en el Zoom. El espacio a veces facilita
y a veces restringe las relaciones sociales, ¿no? ¿Cómo pensar hoy en los procesos educativos de muchos chicos y chicas, recién lo hablábamos al inicio de la charla, que no prenden la cámara cuando damos clase porque no quieren mostrar el lugar donde viven, ¿no? Porque es el lugar donde no tienen privacidad, donde no tienen intimidad, donde no pueden escuchar. Entonces, el espacio también nos construye a nosotros y todo el proceso de urbanización que han tenido las sociedades latinoamericanas han dejado en la periferia, han dejado en los márgenes a aquellos que han perdido justamente, ¿no? Vivir en la periferia tendría que ser una ventaja, como esa experiencia periurbana que contaba Valeria, ¿no? Vivir en los márgenes podría ser una gran ventaja, pero para muchos compañeros y compañeras, para muchas familias, vivir en los márgenes es vivir en la privación, es vivir lejos de los servicios, es vivir en áreas ambientalmente degradadas, es estar lejos de la escuela, es no poder salir del barrio cuando llueve. Eso nos obliga a pensar en esta doble relación. Me vino a la mente un libro que hemos publicado también de Diana Braceras que se llama La Pacha es el otro, y al referir de una manera casi sintética este tema de la reciprocidad, del amor, del cuidado, para con el otro y con la madre tierra, que es nuestro hábitat, al cual vos estabas haciendo referencia. Me parece que toda relación humana nace desde el dar, nace desde el don, ¿no es cierto?, de poder brindarnos, y ahí es donde construimos comunidad, que es tan importante para los movimientos populares y que tanto castigan desde el neoliberalismo, ¿no? Yo me acuerdo de Thatcher cuando decía, ya no vamos por la economía, queremos el alma de las personas. ¿Vos te acordás esa frase tan siniestra que dijo esa señora? Y creo que los mecanismos de defensa que tienen es poner el cuerpo, salir a juntarse con los otros, como vos estás indicando que hacen las organizaciones populares y sociales. Adelante, Javier, disculpa. Sí, de hecho esta idea de pensar el espacio, bueno, estuvo muy pensada también, por ejemplo, por los socialistas utópicos del siglo XIX, que pensaban cómo hacer de la vida en la ciudad algo que no pierda el contacto con la naturaleza, ¿no? Ahí está, por ejemplo, un libro muy famoso del Falansterio, de Fourier, ¿no? Cómo pensar en una especie de aldea agrícola que autoproduzca sus alimentos, que tenga una vida más armónica dentro de la ciudad. Esa experiencia fracasó como proyecto histórico, pero nos queda la idea de cómo pensar en barrios, en comunidades, incluso en los propios espacios de nuestras organizaciones, que sean lugares hospitalarios con el otro, dignos, y no espacios que se parezcan más a un gueto que a un lugar de protección, ¿no? Y la última idea que quería compartir, y con esto cierro, es que la comunidad o lo comunitario puede ser pensado también desde el punto de vista del trabajo, ¿no? Del trabajo humano en su dimensión antropológica, no del empleo. Nosotros nos hemos acostumbrado a pensar que el que no tiene empleo no tiene trabajo. Y bueno, sobre todo el movimiento de mujeres nos ha demostrado mucho, como con la pelea por la economía del cuidado, de la reproducción, del trabajo en el doméstico, de algunas autoras que llaman el trabajo emocional, cómo hay trabajo aunque no haya empleo. Hay mucho trabajo en nuestros pueblos, en nuestras organizaciones, en nuestras familias, fundamentalmente, hay todo el tiempo trabajo. Yo me gusta contar que, bueno, hasta el año pasado que empezó la pandemia, a principios de este año trabajaba en el área Reconquista de San Martín, recorriendo algunos barrios, ahí con la Secretaría de Desarrollo Social. Y uno cuando recorría esos barrios a la tarde que llegaba, hacíamos actividades ahí en el barrio, lo único que veía era gente trabajando, ¿no? Una mujer cuidando a los pibes, unos muchachos arreglando una bicicleta, otros destapando una zanja, algunos acompañando a la tarea escolar. O sea, uno lo que veía todo el tiempo en esos barrios pobres, humildes, segregados, era gente laburando. Personas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, haciendo tareas. Tareas de cuidado, tareas de educación, tareas de mejoramiento habitacional, de mejoramiento de la infraestructura del barrio. Entonces, bueno, creo que llega el momento, y creo que es una discusión clave esta, lo quiero escuchar mucho con esto Alberto también, para que podamos dar una discusión profunda sobre qué es el trabajo en las sociedades actuales, y qué lugar ocupa el trabajo como organizador social, ¿no? Lo que ha demostrado la pandemia también es que
la solicitud de lo que fue el ingreso familiar de emergencia, a donde llegaron casi 9 millones de personas, da cuenta de cuántas situaciones no están encuadradas dentro de las relaciones salariales de empleo, pero que sin embargo son personas que cumplen tareas en una gran proporción y de diverso tipo. El trabajo que sucede en nuestros pueblos es el que explica que hayamos subsistido a las últimas grandes crisis. Tanto el trabajo en la comunidad, como el trabajo en la familia, como el trabajo en las cooperativas, como el trabajo de la economía popular, son parte, o son, entendemos nosotros, parte de un modo de organización social que excede ampliamente las relaciones salariales. Y ahí yo me quedo con una pregunta que me gusta, en realidad, dos preguntas, ¿no? Yo trabajaba con el movimiento de desocupados en el año 2001, y la consigna principal era: la nueva fábrica es el barrio, ¿no? Si la nueva fábrica es el barrio, ¿quiénes la habitan? Los trabajadores y trabajadoras. Bueno, ¿cómo hacemos para darle reconocimiento? Mucho se ha avanzado, mucho se ha avanzado. Darle reconocimiento y visibilidad a esos trabajadores y trabajadoras del barrio. Y frente a eso, la otra pregunta, y con esto sí termino, es si para esto la mejor política social es el trabajo, ¿no? ¿A qué nos referimos con el trabajo? ¿Y qué puede hacer el Estado para acompañar, para sostener, para subsidiar? No le tengo miedo a la palabra subsidio, que tiene muy mala prensa, ¿no? La palabra subsidio, sobre todo cuando es para los pobres, tiene mala prensa. Si tenemos que subsidiar una corporación no hay problema, pero para sostener esas formas de trabajo con el apoyo económico y logístico del Estado en sus distintos niveles, ¿no? Me gustaría pensar que hay una gran potencialidad para brindar servicios comunitarios con subsidio estatal, y que ahí podemos ir rumbeando para pensar en la construcción de lo que José Luis Corallo llama una economía de los trabajadores y de las trabajadoras. Muchas gracias, Javier. Sí, realmente muy interesante todas las reflexiones que has hecho, y que, bueno, también tenemos un funcionario entre los que participan hoy, y algún aporte hará de qué manera se puede hermanar el esfuerzo, por un lado, con la del Estado, que finalmente construimos entre todos, la estructura del Estado, y a veces está en contra de la comunidad, pero muchas veces, como en este momento, está de la mano, está codo con codo. Bueno, ya lo vamos a ver. Bien, muchas gracias, Javier. Lilia Ferrer, poeta venezolana en Argentina, viviendo hace años. Bueno, ella es una militante afrodescendiente, trabaja mucho acá en nuestro país por participar de la integración necesaria entre todos los que habitamos este territorio, que queremos hacerlo en paz, en armonía, sin discriminación, sin xenofobia, para nada. Argentina es un país abierto, generoso, y lo ha demostrado desde los albores de su nacimiento. No solamente le hemos abierto los brazos a los hambrientos europeos, cuando vinieron después de la Primera Guerra Mundial, sino también a muchos países hermanos limítrofes. Tal vez mientras se reconecta puedo hacer una pequeña introducción. Sí, Lilia, si querés, ¿Sí? empezá. Perfecto, sí. En primer lugar, por supuesto, agradecer esta convocatoria, este hermanamiento de nuestras voces, que en estas fechas tan importantes, pero fundamentalmente en este octubre, que tiene gran significación, mucha fuerza, mucha carga semántica, por todo aquello que estaba diciendo Coco. Aquí estoy, Coco. Adelante. Gracias. Gracias, Coco. Internet, pero adelante vos. Bien, celebro pues este hermanamiento, esta convocatoria, esta invitación, sumar las voces desde diversas perspectivas. Cuando Coco me presentaba al inicio como comunicadora, también como mujer afrodescendiente, como migrante, somos todo eso, ¿no? Nos corresponde todas esas funciones y otras tantas más, precisamente en estas
tareas, en estas luchas, especialmente el activismo que vamos dando y vamos construyendo, quienes en mi caso particular militamos pues estos casos y estas situaciones tan sensibles que tienen que ver con la propia identidad, con el derecho a la identidad, con el derecho al reconocimiento, con el derecho al autorreconocimiento, con el respeto a la diversidad. Entonces, en estas fechas, en este octubre, que siempre decimos que es un octubre que nos pertenece, nos hemos ganado el derecho, ¿no?, a decirlo así, y en el cual no celebramos absolutamente nada, ¿no? No celebramos, sino que celebramos sí la resistencia de nuestras genealogías que no han claudicado, incluso a la vida. Escuchaba a Javier en su última parte de la intervención respecto a la comunidad y respecto a quienes pierden y quienes ganan, ¿no?, en ciertas, que están localizados tal vez en la periferia de los territorios, allí localizados los perdedores. Hay ciertos territorios, y por ahí me permito empezar mi intervención, mi participación. Hay ciertos territorios que nosotros entendemos como de resistencia, ¿ya? Y acciones humanas vinculadas a la economía que nos damos, porque este foro que nos ha convocado es un foro para disertar sobre economía social y solidaria. Y si de algo sabemos y conocemos nuestras genealogías originarias que estaban asentadas aquí antes de 1492, y luego la diáspora africana que fue traída de manera obligada, esclavizada, tratada, en un proceso de trata oprobioso y doloroso. Si algo sabemos es reconocer entonces en algunos espacios, reconocer la posibilidad de resistencia, y resistencia entendida como esa posibilidad primera de vivir, ¿ya? Y no de sobrevivencia marginal, sino de vida en libertad, incluso la posibilidad de darnos históricamente nuestras propias formas de gobierno y de organización también social y comunitaria, ¿no? Y en ello, y respecto a la economía y a los conceptos que hoy nosotros incluso defendemos y retomamos de esa nuestra ascendencia originaria y afrodiaspórica, yo quiero traer a esta discusión los conceptos de malungaje que hoy nosotros estamos rescatando. Y también el concepto de minga que está presente en las naciones aymara, quechua, mapudungún. En el centro del continente, en Centroamérica, nos encontramos con el concepto de minga, ¿ya? Como un concepto de dignidad, pero también como un concepto que está vinculado a la economía solidaria, a la economía en la cual, según la cual, el trabajo se hace de forma colectiva, ¿ya? Se hace de forma colectiva, de forma amorosa, y para conseguir lo que es el bienestar el bienestar de la comunidad. Creo que esos han sido conceptos incluso que en estos tiempos de pandemia, al menos en espacios en los que yo milito, por ejemplo, en la red de Afro de la Boca y la Barraca, que es un espacio emblemático, ¿ya? De esa ancestralidad y esos vestigios de negritud aquí en la Argentina, que es negra, que alguna vez se ha dicho que no es negra, pero que sí, hoy insurge y resurge, se resignifica, y se va generando una conciencia también muy hermosa respecto a ese reconocimiento de la afroargentinidad. Bueno, en estos espacios nosotros estamos dándole forma, dándole cuerpo. Es cierto, tomamos para nosotros, por ejemplo, lo que son las posibilidades del trabajo cooperativo, que ya lo han citado por acá, ¿no? Pero nosotros entendemos este trabajo cooperativo como un trabajo horizontal, ¿ya? Como un trabajo recurriendo, por supuesto, a estos conceptos anteriores. Malungo traduce compañero, y el malungaje es ese trabajo compañero, es ese encuentro compañero. La minga traduce ese trabajo en equipo, ese ir a la chacra en equipo, ¿ya? En cambote, como diríamos en la serranía profunda de la que yo vengo. Cimarrón, un trabajo que también es cimarrón,
porque es un trabajo de lucha, ¿ya? Por la tierra, ¿ya? Por atarnos a la tierra en primer lugar, por el derecho sobre la tierra, ¿ya? A esa tierra que en el caso de los afrodescendientes es una tierra que originalmente no era la nuestra, y fuimos aquí situados. Nosotros aún recordamos, y lo digo en este foro, recordamos este cruce transatlántico que nos trajo acá, que nos situó aquí, porque Occidente permanentemente nos recuerda, aunque hoy Coco ha dado cuenta hermosamente también de esa recepción amorosa de todas las oleadas migratorias. No obstante ello, en nuestros países, en nuestros territorios, de lo que hoy es la América, lo que es la Yala y la Pachamama, nos recuerda que tenemos pieles diferentes y que tenemos orígenes diferentes y que tenemos incluso que portamos una cara y que cuando portamos una cara y portamos una piel hay situaciones dolorosas que ocurren. Cuando me hizo la convocatoria a este foro, Coco me decía, bueno, vamos a hablar pudieras hablar sobre la situación de los migrantes senegaleses, ¿ya? En estos días, 12 de octubre, los migrantes senegaleses de La Plata realizan ahora mismo un festival, ¿ya? Por los derechos de los migrantes senegaleses. El primer derecho es el derecho a la identidad, y de ahí el resto de los derechos que son derechos humanos, a la propia existencia, porque el trabajo tiene que ver con esa propia existencia. Cuando hay persecución policial, cuando se marca, ¿ya?, a los ciudadanos, a las ciudadanas, especialmente a los jóvenes senegaleses, que suelen ser hombres, que se les persigue policialmente, se les abre causa, como en el caso de Julio Garro, que en La Plata ha abierto causas judiciales en contra de los hermanos senegaleses, señalándolos de hacer parte, ¿ya?, de una mafia que tiene que ver con ilícitos migratorios, algún tipo de ilícito económico para realizar una actividad que en este caso es una actividad de sobrevivencia, de existencia, porque cuando se extiende una manta sobre el piso, es una forma digna de trabajar. Los senegaleses, no sé, la comunidad senegalesa nunca se ha negado. Y hay registros suficientes que así lo demuestran, acciones suficientes, públicas, notorias, comunicacionales, que demuestran que nunca se han negado a cumplir con todos los procedimientos que encaminados a, por ejemplo, las tasas impositivas, los registros necesarios para cumplir su actividad en el marco de todo lo que es lo lícito de las actividades de esta naturaleza. En tiempos de pandemia ha sido bastante grave la situación, porque muchos de los hermanos, e incluso de la comunidad migrante, y yo siendo parte de esta comunidad migrante, nos ha correspondido, especialmente quienes han llegado de forma mucho más reciente, próxima a las fechas de declaratoria de la pandemia, nos ha correspondido no tener, por ejemplo, un documento de identidad que nos permita desplegar otra serie de acceder a trabajos dignos, a trabajos... digo siempre que no utilizo, pero lo utilizo para marcarlo, el trabajo en blanco, ¿no? Porque ahí hay toda una connotación de naturaleza racial también que nosotros rechazamos y también repudiamos, todo aquello que sea oscuro o negro para peyorativamente marcarlo como... para descalificarlo, ¿no? Entonces, bueno, en estos tiempos de pandemia ha sido, bueno, muy, muy grave la situación, y si no es desde nuestra comunidad migrante, de estos jóvenes migrantes senegaleses que luchan permanentemente y en primer lugar, por su derecho a ser, a existir, y luego entonces los otros derechos asociados, que son los derechos al trabajo, etcétera, y a una vida en dignidad, ¿no? A la habitación, al lugar donde puedan vivir. Se han sufrido situaciones de racismo que han sido públicas también, notorias y comunicacionales. Entonces, rescato el concepto de la solidaridad, el concepto de la minga, el concepto del malungaje, porque ha sido el malungaje, incluso en este tiempo, en este siglo XXI,
528 años después, ¿ya?, de aquel desembarco que todos sabemos y conocemos y que nos han dibujado de formas diferentes en diversos tiempos históricos, ha sido el malungaje el que ha permitido entonces que nuestras comunidades resistan, ¿no? Y cuando digo resistan es, en primer lugar, puedan sobrevivir. Tal vez algunos, y que son expertos en el tema de la economía, pueden decir, pero en condiciones de sobrevivencia, ¿cómo puedes resistir, no? Pero son los estrechamientos de esos vínculos horizontales, ¿ya? No precisamente de asistencialismo, ¿no? Porque todos aquí sabrán muy bien, y nuestros espectadores también lo conocen así, que bueno, cuando estás en condiciones de, cuando eres migrante y no tienes las condiciones, no has regularizado tu situación migratoria, no tienes acceso al IFE. ¿Ya? Entonces, mucha de nuestra comunidad no tiene acceso al IFE, no tiene acceso a uno de los programas, alguno de los programas que haga posible entonces esta sobrevivencia. Entonces no ha sido precisamente el asistencialismo que pueda ser visto de forma peyorativa, o hay quienes no admitan estas formas de subsistencia, pero no ha sido el asistencialismo, ha sido el vínculo horizontal, el vínculo de nuestras comunidades, entendidas como comunidades malungas, que trascienden la dimensión del territorio inmediato. Para nosotros el territorio va más allá de la calle, de la cuadra. Entonces armamos redes de solidaridad que trascienden esa inmediatez espacial. Ahora mismo, por ejemplo, y no está, creo que debo decirlo de esta forma, en estos términos, a pesar de la pandemia y de las pandemias, que los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes denunciamos, porque nosotros no solamente denunciamos pandemia como la aparición, en este caso, de un coronavirus específico que está poniendo en riesgo nuestras vidas, de todos, y de los postergados y de las postergadas mucho más, porque hemos visto en comunidades postergadas, ¿ya?, las denominadas villas miserias, donde la historia nos ha colocado a quienes portamos ciertas pieles fundamentalmente y ciertos rostros fundamentalmente, como la pandemia ha actuado en condiciones ha marcado la desigualdad social. Entonces, vuelvo a insistir que para nosotros el territorio trasciende la dimensión local. En el tiempo de pandemia, lo que iba a marcar en este momento es que nosotros hemos estrechado esos encuentros malungos, más allá incluso del territorio nacional, de los espacios nacionales en los cuales están nuestros cuerpos, nuestras cuerpas. Entonces, es posible. Ayer mismo, por ejemplo, en mi caso particular, y así invitadas las mujeres de la cooperativa con la que yo, por ejemplo, interactúo en La Boca, que tenían igual oportunidad de participar, a un encuentro en la Universidad de Barcelona por 6 meses para estudiar filosofías africanas. Es decir, la Universidad de Barcelona hace la convocatoria internacional y nosotras, o un encuentro de Jocelina da Silva, creo que de la Universidad de Minas Gerais, donde hay mujeres, de estas mujeres participando en talleres de escritura, ¿ya?, porque dentro de lo que son lo que ha sido la postergación de nuestras pieles, de nuestras cuerpas, de nuestros cuerpos, hemos llegado un poco tarde, ¿no? Pero hemos decidido llegar sin lugar a dudas, ¿no? Cierro con esto y le doy la palabra a Coco. Hablar por nosotros y hablar por nosotras. Y vemos que la escritura, por ejemplo, es en este momento fundamental, es urgente, que nos hagamos de los códigos para decir, por ejemplo, sobre nuestras economías o sobre nuestras formas de resistencia. Y mostrarle al mundo que los encuentros comunitarios, tal y como nosotros, en torno a la minga, en torno al malungaje, en torno al palenque, en torno al quilombo, o en torno al cumbe, han sido ya interacciones humanas de resistencia no pasiva,
y de resistencia también en dignidad, ¿no? Porque algunos querrán tal vez interpretarlo o leerlo como una forma marginal, ¿no? De vida, y no, han sido formas dignas de vida. Celebro la pasión con la cual hablas, Lili. Yo creo que es esa energía necesaria como para sobreponerse a designios tan mezquinos, tan miserables como los de Bolsonaro o Trump, que alientan el racismo y que no les importa de qué manera afecta. En este caso, vos hacías referencia del coronavirus, está claro cómo ellos le han soltado la mano a los migrantes latinos, a los afrodescendientes, de una manera realmente vergonzante para la condición humana, y creo que esta fuerza, este amor, esta energía que vos pones en tu palabra es la que hace falta para sobreponerse a ese otro aspecto de la condición humana tan mezquino como el que demuestran ellos, y que la contracara es la de nuestro querido Papa Francisco, que ahora hace pocos días ha lanzado esa hermosa encíclica, Fratelli Tutti, que debemos, digamos, abrevar para sobreponernos a tanto dolor en nuestra tierra. Gracias, Lili. Después nos encontraremos al cierre. Bien, dentro de esta distribución de la palabra, que todos saben, los que conocen el foro ya, cada tanto se acerca un funcionario del Estado, puede ser del Legislativo, del Ejecutivo. Por acá han pasado Alexander Roy, del Ministerio de Desarrollo Social, Martín Signa, del INAES, Leonardo Duba, del Mundo Cooperativo, Enrique Martínez, que fue funcionario del INTI, también Claudia Bernaza, que hoy es diputada. Bien, hoy tenemos el honor de que esté entre nosotros Alberto Gandulfo. Él es sociólogo y titular de la Comisión Nacional de Microcrédito. Yo tengo el gusto de conocerlo hace muchos años, Alberto, habiendo compartido tareas yo en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, y él ya estaba en el Ministerio de Desarrollo, con lo cual es una suerte que una persona con experiencia esté en la gestión pública. Alberto, contanos qué estás haciendo ahora en favor de todo esto que nos une, que es el tema de la economía social y solidaria. Tu palabra, Alberto. Dentro de esta distribución de la palabra, que todos saben, los que conocen el foro ya, cada tanto se acerca un funcionario del Estado, puede ser del Legislativo, del Ejecutivo. Por acá han pasado Alexander Roy, del Ministerio de Desarrollo Social, Martín Signa, del INAES, Leonardo Duba, del Mundo Cooperativo, Enrique Martínez, que fue funcionario del INTI, también Claudia Bernaza, que hoy es diputada. Bien, hoy tenemos el honor de que esté entre nosotros Alberto Gandulfo. Él es sociólogo y titular de la Comisión Nacional de Microcrédito. Yo tengo el gusto de conocerlo hace muchos años, Alberto, habiendo compartido tareas yo en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, y él ya estaba en el Ministerio de Desarrollo, con lo cual es una suerte que una persona con experiencia esté en la gestión pública. Alberto, contanos qué estás haciendo ahora en favor de todo esto que nos une, que es el tema de la economía social y solidaria. Tu palabra, Alberto. Bueno, Coco y compañeros, realmente en este momento que estoy haciendo, sorprendido de esta mesa hermosa que armaste, Coco. Con Javier nos conocemos de siempre, y bueno, a Valeria, yo no sé si conozco la experiencia de la Feria Periurbana, porque la he visitado en su momento, en épocas cuando era funcionario, no funcionario de gobierno, sino estábamos en la fundación del Banco Credicop. El año pasado estuvimos con el compañero Gustavo Tito, así que, y además
ahí en la Feria Periurbana el INTA trabaja con los microcréditos de la CONAMI, así que tenemos una experiencia caminada con las organizaciones que están allí nucleadas. Con Javier venimos hace mucho tiempo trabajando juntos, en época en que Javier usaba hasta el cabello largo, mirá si han pasado cosas. Y sorprendido con esta Lilia, que yo dije, bueno, esta chica nos va a recitar una poesía, pero nos colocó en una situación muy fuerte. Bueno, los tres casos, digo, para mí son muy significativos y nos enmarca en los desafíos en los que estamos, Coco. Así que voy a tratar de ser sintético para ir a lo concreto. Pero el mal que aqueja al mundo de hoy, que de alguna manera Lilia lo resumía como las pandemias, es la concentración económica, digámoslo con todas las letras, ¿no? Digamos, estas corporaciones que se han adueñado del mundo capitalista, que lo han hecho aún mucho más salvaje y que es lo que estamos enfrentando. En el caso nuestro de América Latina, fíjense en ustedes que en estos últimos tiempos, y en respuesta a lo que había sido la construcción maravillosa de lo que fue la patria grande latinoamericana, con Chávez, con Lula, con Kirchner, con Correa, con todo lo que hicieron desde Bolivia con Evo Morales y los demás presidentes, hoy lo que tenemos es la imposición a fuego de un modelo económico netamente extractivista que se lleva todos nuestros recursos naturales, que fuga capitales, que no genera trabajo y que los estados no tenemos ni siquiera capacidad para poder controlar o regular esas situaciones. Y eso, cuando digo que a fuego, porque nosotros perdimos las elecciones en el 2015, pero a Dilma le dieron un golpe palaciega y a Lula lo metieron preso, a Chávez o a Venezuela lo tienen con un bloqueo furibundo. El Correa de Ecuador, yo personalmente lo que llegué a conocer a Lenín Moreno, digamos, hay una traición muy clara y evidente. En el caso de Ecuador, Correa no puede pisar Ecuador, va preso. Y cuando el queridísimo Evo Morales mostró que él podía producir con la batería de litio, el auto eléctrico, en acuerdo con los chinos, golpe de Estado. Y mientras nosotros estamos aquí conversando, los 7, en este conversatorio, tenemos manifestaciones en la calle de una derecha destituyente en la Argentina, que incendia campos, que manipula los medios, que busca la manera de condicionar las acciones de nuestro presidente, que no respeta ni siquiera las pautas sanitarias de la pandemia y que se quiere llevar a todos por delante. Dicho todo esto, déjame aclarar un punto más que tiene como novedoso esta etapa tan difícil que nos toca atravesar, que lo que nos dejó el macrismo en sus últimos 4 años y que es producto de este modelo de imposición a nivel latinoamericano, a nivel mundial, ¿no? Porque uno podía tomarlo de Lidia y en realidad no hay posibilidades de producción y trabajo en la lógica capitalista que supimos conocer. Hoy el capitalismo ni siquiera le da respuesta a sus propios capitalistas. Lo que hay es un gran proceso de concentración económica, y esa concentración lleva a estas pobreza persistente, diría nuestra querida Adriana Clemente, pero digo, es lo que estamos padeciendo en el mundo de hoy, y en la Argentina se materializa con una novedad, Coco, que nunca, en ninguna, siempre, digamos, desde la historia de la humanidad, el movimiento nacional y popular en la Argentina tuvo que dar respuestas a los sectores populares, desde las reivindicaciones históricas, desde el viejo irigoyenismo hasta, sin ninguna duda, el Perón en mediados del siglo pasado, y bueno, todo lo que se hizo con Néstor y Cristina en estos últimos tiempos. Pero hoy, a la situación crítica de los sectores populares se agrega un condimento que nunca habíamos tenido: el endeudamiento de nuestras familias. Nunca como ahora las familias están endeudadas. Endeudadas por adquirir el teléfono celular, endeudadas por los créditos fáciles, endeudadas por las tarjetas naranja, endeudadas por la mafia
propia de que existe en los barrios, ¿no? Y por la usura barrial, digamos. Y hasta fueron endeudadas en los últimos tiempos con el macrismo en el gobierno por el propio Estado a través del ANSES y todo el tema de la tarjeta de los jubilados. Eso nunca había ocurrido en Argentina. Y hoy un problema muy serio para resolver, que lo venimos hablando con Daniela Rosso, con nuestro ministro, es este tema del endeudamiento de los sectores populares, que es inédito. No es algo que, digamos, problema de trabajo, de pobreza o de situaciones críticas, no es que estemos acostumbrados ni nos molesta y mucho, pero evidentemente esto es un factor nuevo. Y lo quiero poner arriba de la mesa esto porque evidentemente también la situación de la pandemia vino a acelerar estos procesos de desigualdad, y cuando hablamos de desigualdad está la confrontación. América Latina es el continente de mayor desigualdades porque también está esta confrontación entre los ricos que son cada vez más ricos y las mayorías cada vez más pobres y en situaciones más críticas. Porque el otro fenómeno que trae aparejado esta situación de la concentración económica es la concentración urbana en estas situaciones deplorables en que se encuentran, no sé, los distintos asentamientos barriales. Hoy tenemos toma más relevancia la problemática de Guernica por la magnitud, porque los medios están allí presentes, porque es un problema social muy fuerte, pero hace años que nosotros venimos soportando distintas situaciones críticas de gente que hace lo que puede y se rebusca como puede, y hasta si querés, por supuesto, siempre hay algunos estafadores en el medio y siempre hay situaciones de mucha violencia con esas cargas, digamos, simbólicas que tienen esos asentamientos, ¿no? Pero es la resistencia, como recién decía Lilia, la que conduce a la gente a buscar soluciones. Pongo todo esto en consideración porque me interesa por sobremanera rescatar 2 o 3 cosas de los compañeros y plantearte después sí tu pregunta sobre cómo estamos enfrentando la situación nosotros. Primero digo, valorizar la experiencia de la Feria Periurbana, que es una de las miles de experiencias que existentes donde los trabajadores, las trabajadoras se organizan, en este caso vinculados a una universidad del conurbano, como recién destacaba Javier, pero que en el trabajo de los compañeros es donde se materializa en el día a día, en el armado de esos bolsones, los espacios feriales, la institucionalidad, la organización, el creer en sí mismo y en el construir estas lógicas, llamémosle comunitarias, Javier. Me gustaron mucho tus reflexiones, dan para trabajarlas mucho. 14 nodos, contaba la compañera. Y yo dije miles de experiencias. Si miles de experiencias que tienen más o menos 14 nodos, o 10, pongámosle, fíjense si multiplicamos todo esto, la fuerza que tiene, la materialización que tiene esta economía solidaria, esta economía popular, que como dicen los brasileños, acontece. Mientras nosotros estamos acá, esto está ocurriendo. Y ese es un potencial enorme, ¿no? Sobre el cual no podemos perder de vista y donde el cual tenemos que pararnos para ir construyendo esa comunidad que nos desafiaba de alguna manera Javier con sus reflexiones. Sí me parecía importante, en este caso, destacar 4 o 5 puntos que marcó claramente Lidia, ¿no? Este tema del derecho a la identidad y obviamente un día como hoy, el sentirnos diversos, respetarnos nuestra diversidad, creo que es lo más importante que nos ha dado esta última etapa. Pero digo, me parece ella señaló como distintos procesos sociales, comunitarios, que fueron dándose desde las distintas experiencias migrantes, desde el malungaje, obviamente el tema de la minga, que esto es algo que nuestras comunidades bolivianas en el conurbano la practican permanentemente, el concepto de cimarrón, que es un concepto tan nuestro y tan perdido por nosotros. En esos procesos es que se arma esta construcción de este sujeto colectivo. Con esas diversidades, con esa heterogeneidad y con esa riqueza, en el contexto de una situación donde
sistema no da para más y no hay respuesta para los laburantes. Y ahí es donde aparecen algunos elementos que yo sí le quisiera responder a Javier, porque me pareció brillante el planteo que hizo. Tengo el libro, pero no lo leí, Javier, así que lo vamos a tener que trabajar. ¿Qué es este concepto de por qué le llamamos populares a las organizaciones? ¿No? Pero digo, ¿cómo se construye comunidad en este contexto? Porque ese es el desafío. Y ahí es donde también quiero atar la reflexión de Javier a lo que venimos haciendo desde el propio ministerio. Primero porque la construcción de comunidad es un proceso, y como bien él lo decía, es un campo al cual tenemos que llegar. Evidentemente, el sistema lo que ha hecho es fragmentarnos, el sistema lo que ha hecho es expoliarnos, privarnos, maltratarnos en todo sentido, ¿no? Digamos, tomemos cualquiera de los elementos que podríamos discutir, ¿no? Digo, desde la situación de cualquier productor, Valeria lo decía recién, ¿no? Digamos, y uno conoce, Juan Carlos, Coco, lo conocemos de siempre, los problemas en la Carolina, por ejemplo, cada vez que llueve, ¿no? Y andá a explicarle al intendente que hay que mejorar esos caminos. Me ha tocado hace años, ¿no? Y no vamos a dar nombres personales, pero digo, ahí es donde el Estado todavía no está presente. O, si querés, como bien decía Javier, fíjate qué importante que el laburo que ellos hacen de hace ya más de casi 20 años, Javier, 20 años, desde la universidad, digamos, de la UBA, de nuestra querida Universidad de Buenos Aires, hoy hasta si se quiere se potencia con el trabajo de la red de universidades por la economía solidaria, digamos, y todo este trabajo de los 14 nodos por 1000 que recién decía Valeria. Cuando Javier arrancaste con esto no había nada de esto, o había muy poco, si se quiere, ¿no? Digamos, habría en los comedores comunitarios, había las organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, estaba el cooperativismo tradicional, pero hoy esto tiene una riqueza muy fuerte y una fuerza que le da identidades diferentes con las cuales tenemos que convivir y resignificar hoy. Y en ese proceso de construcción, Javier nos trajo 2 o 3 temas claves. Uno es el tema del hábitat y fundamentalmente en qué espacio se genera y se construye esa comunidad, y ahí es donde nosotros nos damos una discusión muy fuerte con el tema de los barrios populares y la construcción de lo que llamamos la producción social del hábitat, ¿no? Toda una discusión, no la vamos a traer ahora, pero es todo un momento muy fuerte y que, bueno, es un nuevo desafío que incluso estamos adoptando desde el propio ministerio. Pero el concepto que yo quiero tomar más que trajo Javier es esta cuestión de referenciar o resignificar el concepto de trabajo, que de alguna manera también lo planteó Lilia desde su propia resistencia, o lo plantea Valeria desde la misma organización de los productores. Evidentemente el concepto de trabajo hoy abarca toda esta diversidad, esta heterogeneidad, estas complejidades, y tiene que ver fundamentalmente con alguna definición casi doctrinaria, ¿no? Digamos. Nosotros lo que conseguimos son trabajadores y trabajadoras. Y en esa lógica de andar es que venimos planteando. Yo les acerqué recién por correo a vos, Coco, te lo pasé y se lo pasé también a Mateo por dos publicaciones que hicimos con el querido Alejandro Rosman, ¿no? El economista del Plan Fénix, sobre lo que planteamos como propuesta de alguna manera para enfrentar estas situaciones críticas, que llamamos sistemas locales de producción y consumo de alimentos saludables, ¿no? Digamos, sistema local, la discusión, el elemento distintivo de esta etapa es discutir la renta en lo local. Y fundamentalmente discutir la renta que genera el mismo consumo popular, altamente concentrado en la Argentina. Si uno revisa rápido qué es lo que consume, y ahí está el concepto de finanzas solidarias que nos abarca en su conjunto, ¿no? Digamos, todo el esfuerzo que hoy está haciendo la sociedad argentina por decisión política de un gobierno
de pagar el IFE, de la asignación universal, del salario complementario y los ATP, todo ese esfuerzo que hace la sociedad argentina hoy en la lógica del consumo se va en manos de los sectores populares, terminan en manos de las grandes empresas transnacionales, que son las mismas que explotan nuestros recursos, son las mismas que envenenan a nuestras tierras, a nuestra propia gente, y son las mismas que fugan capitales, como es el caso de Vicentín, que estafan al Estado, como recién decía Javier. Subsidio depende para quién, pero si el subsidio es para ellos, no hay problema en fugarlo. El problema es que los subsidiados somos nosotros. Pero bueno, quiero ser rápido con esto. Nosotros entendemos, incluso en esa noción que vos rescatabas del trueque del prosumidor, ¿no? Cómo vincular producción y consumo popular. Y creo que este es el desafío. Y esto es lo que estamos tratando de encarar en el Ministerio con el propio Emilio Pérsico como secretario de Economía Social. La CONAMI depende de la Secretaría de Economía Social, dependo de Emilio, y venimos trabajando conjuntamente con el ministro Arroyo en medio de esta situación crítica de la pandemia, donde lo que estamos planteando básicamente es un sistema masivo de finanzas solidarias que acompañen estos procesos, que refuercen los procesos organizativos. Es más, vamos a construir un banco de la economía popular. Concretamente esto es lo que nos estamos planteando. La idea es, la experiencia de microcrédito que nosotros iniciamos con Alicia Kirchner junto con el mismo Arroyo, allá en la década pasada, la década ganada, creemos que fue exitosa en términos de promoción de la herramienta en función de incorporar la herramienta del microcrédito en manos de las organizaciones sociales, como puede ser. Bueno, migrantes tenemos ahí a la organización Mirares, digamos, que capaz que la conocés, Lilian, digamos. Pero digo, la idea es que esa construcción sea una construcción horizontal, donde el Estado, a través de la subsidiariedad del Estado, en manos de organizaciones sociales, el subsidio se transforma en crédito, y el crédito lo que potencia es la organización popular. Diríamos en términos de Javier, se sale con un trabajo que esté asociado a la lógica popular y vinculado en la generación de trabajo y en la generación de mayor comunidad. Se sale en la resignificación de las políticas de Estado, del Estado en sí mismo, y fundamentalmente interpelar al Estado local, en democratizar el mercado. Si no democratizamos los mercados y seguimos adquiriendo productos que después consumen las grandes corporaciones o que benefician a las grandes corporaciones, estamos jodidos. Y fundamentalmente se sale en la construcción entre las organizaciones, los vecinos y los trabajadores organizados y trabajadoras organizadas, en la construcción de un nuevo contrato social. Que eso es lo que nos pide Cristina Kirchner en su libro Sinceramente. Lo ponemos arriba de consideración porque creemos que en ese proceso estamos hoy, en construir un nuevo sujeto que sea capaz de sostener estas políticas públicas, pero que fundamentalmente tengan la capacidad de generar el poder necesario para transformar las condiciones de mercado y transformar al Estado, y transformarnos a nosotros mismos. Bien, Alberto, te agradezco muchísimo. Creo que este cierre que has hecho se une con lo que decía Alexander Roy en un foro anterior, que es indudablemente para una nueva sociedad necesitamos un nuevo Estado, y ese nuevo Estado podemos construirlo con la participación activa y no accidental, no esporádica, de los movimientos sociales. Eso es lo que queremos. Lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo. O queremos hacer. Te felicito por ser uno de ellos. Y respecto del crédito, bueno, así como hay concentración en tantas partes de la producción y la distribución, el crédito, cuando se da a los que más tienen y a los que menos lo necesitan, pero bueno, la atomización que requiere un crédito que llegue a la comunidad la atiende solamente el Estado a través de su banca, el Banco Nación o el Banco Provincia, y ahora esto que vos has dado, esta primicia, que es la creación del Banco Social, y que te pido para el cierre, que te voy a dar la palabra al final, que le des explicación. Para el cierre le vamos a ir dando la palabra en el mismo orden a los que ya la tuvieron, así que Valeria, y te pido que por favor veas qué has tomado de cada uno de los asistentes y si te quedó algo. Bueno, para ir redondeando voy a tratar de hacer lo más breve posible.
en representación de mis compañeros y mis compañeras del equipo de estudios periurbanos de la Universidad Arturo Jauretche, les damos las gracias. Y bueno, respecto a algunos temas o conceptos que estuve escuchando de la locución de los compañeros y la compañera presente, el tema de la comunidad, común unidad, nosotros trabajamos mucho el tema de la común unidad de la organización de los consumidores para acceder al derecho a la alimentación y reconocimiento del paisaje alimentario. Algo que está haciendo la periurbana, por ejemplo, es acercar a los vecinos y a las vecinas que Varela es un productor, tiene un espacio productor de alimentos. Muchos de los vecinos y las vecinas no sabían, o porque desconocían, o porque está, digamos, lejano al lugar, que en realidad ese lejano es entre comillas, porque lo más lejano que podemos llegar a estar son 10 kilómetros, porque estamos relativamente cerca. Y nosotros, como bien decía Lilia, habló de la resistencia. Nosotros hace unos años ya estamos dentro de lo que se llama la resistencia periurbana, o sea, como parte de un proceso de cuidado de la casa común. Por eso nosotros desde el área ambiental estamos apoyando a los pequeños productores de la agricultura familiar. Y la visibilización de la agricultura familiar, sobre todo de la mujer campesina como cuidadora del ambiente, eso es una de los temas que también estudiamos. Hay una compañera que se está especializando en el tema, que es Natalia Prosman, es una compañera que lleva la militancia en el corazón también. La tierra como derecho, algo fundamental y que forma parte de esta resistencia también, que tenemos varios productores que no son dueños de la tierra, alquilan las tierras, y lo cual es un gran tema para lo que es la producción de forma sustentable. Y para terminar, el consumo de producción de cercanía que fomente la economía social y solidaria en defensa de los territorios periurbanos. Me parece fundamental este trabajo que estamos haciendo todos desde nuestro lugar, del lugar que estemos y que militemos, y me parece fundamental que estos espacios también se den a difusión. Por eso agradezco a los que me convocaron, a Mateo, a Juan Carlos, y que se visibilicen estas experiencias, y que otros puedan empoderarse y empezar como la hormiguita despacio en sus territorios y mejorar el espacio que nos tocó, porque estamos en un mundo diferente, necesitamos un país diferente, obviamente con la ayuda del Estado, el apoyo del Estado, por eso tan importante las instituciones públicas para estos procesos. Y como siempre decimos, nosotros desde nuestro lugar amamos lo que tenemos, y no se puede amar algo que no se conoce. Por eso es tan necesario la visibilización de todos estos procesos que estamos llevando a cabo. Así que muchísimas gracias por el espacio, y nos estaremos viendo en otros conversatorios y en otros espacios. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Valeria. Realmente es hermoso escucharte, ver tu sonrisa. Es muy gratificante tener una joven como vos que está luchando, pero con alegría, hacia una sociedad para el buen vivir. Y como decía Jauretche, justamente quien nombra la universidad de la cual vos provenís, los pueblos luchan con alegría en contra del odio. Totalmente. Y los enemigos nos quieren ver tristes, y desde la tristeza poco se puede hacer. Así que celebro tu sonrisa, celebro tu lucha. Gracias. Muchas Valeria. gracias. No, por favor. Javier Brancoli, ¿cuántas cosas nos vas a decir después de todas estas palabras? Adelante, Javier. No muchas, si no la hago muy larga. No, me quedo con 3 palabras de mis compañeros y compañeras del panel. Una es la idea de lo periurbano, que trajo Valeria. Me gusta la idea de que pensemos las fronteras, que pensemos los márgenes como un lugar de potencialidad, no como un lugar de exclusión, y que esa experiencia que vos estás transitando refleja, creo que una de las potencialidades más importantes, porque acierta sobre varias cosas. García Linera habla de la soberanía ocupacional de la tierra, ¿no? Es decir, hacer de la tierra un medio de producción y un lugar de vida.
y me parece que se vinculan muchas cosas en la experiencia, así que felicitaciones y gracias porque me ayudaste a pensar en este tema desde esta experiencia particular. Creo, como decía, que lo social se relaciona cada vez más con el espacio y que nosotros tenemos que pensarlo desde ese lugar también, ¿no? Nuestras relaciones sociales desde nuevos espacios. Lo otro que me encantó de Lilia, me llevo lo del malungaje, te quiero confesar que lo estuve googleando mientras vos hablabas, y me gustó mucho porque nosotros en general utilizamos más los términos más andinos, de la minga, de la iné, ¿no? De la Iliú, pero me encantó y lo busqué, ¿no? Y decía, bueno, es una comunidad hermanada en una canoa en el medio del infortunio. Y me parece que refleja mucho de lo que nos está pasando, pero no solo como una desesperanza, sino como un lugar desde donde aferrarnos. Y me gustó mucho, así que te voy a citar y voy a utilizar la idea del malungaje. Porque aparte creo que hace referencia a lo de la comunidad, ¿no? Si es una comunidad que nos juntamos porque estamos en el infortunio, o es una comunidad en la que nos juntamos porque tenemos capacidad de sostenernos unos a otros. Y eso, como decía al principio, no es de la naturaleza, no surge espontáneamente, sino que es parte de una construcción social. Y de Alberto quiero rescatar lo de resignificar el trabajo, resignificar el trabajo desde el Estado. Me parece que es una gran tarea, material pero simbólica, ¿no? Explicar muchas veces a veces incluso compañeros de los propios sectores populares que tienden a ver en aquellos compañeros que son destinatarios de un subsidio, de la asistencia, de la ayuda del Estado, que son sujetos de derechos y que son parte de procesos de trabajo, ¿no? ¿Cuánto hemos retrocedido en ese sentido en los últimos tiempos, hablando de esta idea del plan descansar, ¿no? De los choriplaneros, de ese lenguaje racista, xenófobo, que se ha construido desde distintas usinas del poder, ¿no? Entonces, el trabajo simbólico de resignificar el trabajo, ¿no? Y de darle valor en instrumentos de política pública, no solo una cuestión discursiva, me parece que es un hermoso desafío en el que espero podamos contribuir desde el lugar que nos toca. Gracias, Juan Carlos, como siempre, ¿eh? Un amigo, un hermano, no, querido, que convoca estas cosas. No, gracias a tus reflexiones. Y acá valoramos mucho la palabra de investigadores como vos, pero somos conscientes de que el saber va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, y ese es el maridaje que nosotros estamos promoviendo desde este foro, para promover valores y principios de hermandad y fraternidad, y para difundir, entre otras cosas, el AINI. Dentro de las cosas que vos estabas nombrando de nuestros pueblos originarios, el AINI, que es la reciprocidad, es un valor muy acendrado, y sobre eso tenemos que hacer hincapié. Gracias, Javier. Bien, Lili. Bueno, como te han mencionado, tus palabras han conmovido a tus otros compañeros, cosa que es, digamos, era de esperar, conociéndote, y te pido que, en fin, te despidas de la audiencia que te está viendo por Facebook y nos digas las últimas palabras para los compañeros y demás. Adelante, Lilia. Gracias, Coco. Bueno, suelto mi palabra agradecida para, por supuesto, Coco, Sicus, para Alberto, para Javier, para Valeria, para Ana y para Mateo, que están en este espacio, en este foro, haciéndonos posibles, pues, para esto, para transitar, para compartir y para transversalizar la palabra, ¿no? Así que lo agradezco, conmovida con el espacio. Quiero hacer mención, ¿ya? Para referirme a los últimos planteos de mis compañeros, de Valeria, de Javier y de Alberto. Responder en primer lugar a Javier, muy brevemente, sobre el malungaje, la razón por la cual el malungaje y otros conceptos de la episteme afrodiaspórica, de las epistemes afrodiaspóricas, acá en el sur que estamos habitando, en el sur, más al sur, es la invisibilidad y la negación de la presencia afro. Podría atreverme a dar en primer lugar esa respuesta. Entonces, minga es un concepto, por supuesto, andino, pero es un concepto que cruza toda
el Abya-Yala, ¿no? El malungaje y otras formas de organización. Quilombo aquí es un término más peyorativo, cuando quilombo realmente no es peyorativo al interior de nuestras comunidades negras. Quilombo es en sí esa comunidad autoorganizada con su forma de gobierno, con sus mecanismos de resistencia y de protección colectiva, pues. Eso es el quilombo y es equivalente a lo que es el cumbe, a lo que es el palenque, desde el punto más al norte de este continente hasta el punto más al sur de la Tierra del Fuego y más allá. Entonces, bueno, así que rescato y celebro que hayas hecho esa búsqueda y que traigas acá. Y bueno, no es un concepto triste, es un concepto feliz, malungo, ¿no? Porque es un concepto que nos hermana. Nada, quiero felicitar y quiero también agradecer todas las ideas que han ido planteando en torno a la organización en el periurbano, la idea sobre la comunidad, lo que ha referido Alberto, que ya antes lo he leído porque ha formado parte del programa de gobierno, de este nuevo gobierno que hemos militado en diversos espacios, aportando para este frente para todos, para hacer frente a lo que ha sido el tiempo triste del gobierno anterior, sobre la construcción de ese nuevo sujeto social, ¿ya? Y de esa nueva sociedad. Yo voy a insistir en retomar conceptos que cuando nosotros decimos y destacamos que son conceptos ancestrales, no son conceptos olvidados, son conceptos vivos. Cuando nosotros hablamos los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes, de esas categorías que son ancestrales, claro que vienen de esa genealogía, incluso anterior al asentamiento en Abya-Yala. Entonces, la idea de comunidad, escuchaba acá la idea del trueque. La idea del trueque es un concepto que ya nosotros hemos utilizado en nuestras comunidades originarias y en nuestros pueblos negros. La idea del trabajo horizontal, del trabajo colectivo, del trabajo, son conceptos que solo hay que situar y hay que resignificar. Y el tema del territorio, me importa mucho el tema del territorio, porque la periferia para nosotros no es un territorio infeliz, es un espacio también de mucha felicidad y mucha amorosidad. Bueno, entonces eso es lo que quiero aportar e insisto en agradecer y bueno, después nos encontraremos para hacer poesía, Alberto. En algún otro momento leeremos poesía. Poesía de resistencia, poesía en clave negra. En clave negra. Bueno. Gracias. Otras estéticas son posibles. Otras estéticas que hacen frente a lo que es el canon literario de Occidente, pues. Entonces, gracias por Así es, Lilia. por este espacio. Gracias. No, gracias por tu palabra. Obviamente, todos los que participamos de la comunidad de SICUS tenemos una actitud y un pensamiento decolonial. Sé que vos lo tenés. Y te mando un abrazo como hijo de migrante que soy. Yo soy hijo de armenios, así que también me solidarizo por la situación que pasan todos los migrantes. Fuerza para Armenia. Claro, sería bueno que no existiera la migración forzada. El hombre sí le gusta ir de un lado para el otro, conocer comunidades, ¿por qué no? Es hermoso viajar, pero nunca la forzada que ha convertido a nuestro mar Mediterráneo en el cementerio más grande del planeta, de ninguna manera, y que podamos convivir en paz. Hoy lamentablemente hay una guerra entre Armenia y Azería, así que bueno, te mando un abrazo, no quiero extenderme. Alberto, por favor, Alberto Gandulfo, tu palabra de cierre en unos minutos para despedirte de la audiencia. La verdad que da para mucho más, Coco, pero bueno, es muy, mucho, pero es así, sí. No, pero muy profundo y además hay muchos temas para seguir trabajándolos. Yo creo que vamos, los que estamos acá, y acá incluso te implico a vos, Coco,
como el referente nuestro por tu vieja historia y compromiso, digamos, tenemos que escribir una nueva epistemología social en la Argentina. Yo siempre planteo esto, digo, ¿no? Porque resignificar el trabajo es resignificar también el mercado. Y es resignificarnos nosotros también en potestad de ser sujetos y no beneficiarios de programas sociales o ser simplemente consumidores o, como bien decíamos antes que nos desafiaba Javier, digo, en la Argentina es muy fuerte todavía el concepto de trabajo asalariado, ¿no? Entonces cuando vos te pones a discutir con pares a nivel, digamos, hoy mismo te pasa, dentro del gobierno, un frente amplio como el que tenemos, hay muchos compañeros de otras áreas de gobierno que siguen entendiendo el trabajo desde la lógica del empleo, o desde la lógica de que lo nuestro es lo informal, y que lo informal es transitorio o es emergente de situaciones críticas. O se piensan que porque se acabó la pandemia, volver a la normalidad. Bueno, son cuestiones que hay que discutir desde lo político, pero que hay que transformar en ese resignificar de estas construcciones. Y ahí sí creo que lo que me parece que marca la experiencia que señalaba Valeria, o que Javier viene trabajando mucho desde la facultad, y por eso llegan a estos niveles de reflexión, digamos, me parece que es importante construir una nueva epistemología de todo esto. ¿Qué implica esto del trabajo? ¿Qué implica esto del mercado? ¿Qué tipo de Estado necesitamos? ¿Cómo se vive en estas comunidades? ¿Cómo se construye comunidad? Porque todo el esfuerzo que se hace, incluso como práctica distributiva, lo hicimos, si querés, en lo que fue la década ganada, se hizo en distintos países, se llegó incluso a la asignación universal, fue una gran herramienta de distribución. Sin embargo, este problema de la concentración económica creció al amparo de la década ganada. Brasil primarizó su economía siendo el PT gobierno, digamos, y el famoso Overdrech acabó con la propia burguesía paulista, que era un poco el modelo capitalista, ¿no?, a seguir. Bueno, ¿dónde quedó la burguesía paulista? Digo, evidentemente, estamos en un proceso de cambio, hay una crisis civilizatoria en la cual nosotros tenemos mucho para aportar. Y ahí sí, en esa construcción de comunidad, en ese nuevo contrato social, en estos procesos colectivos, yo siempre tomo como referencia, con mucho respeto, admiración y aprendizaje, toda la concepción, la cosmovisión del buen vivir, que todos sabemos que en el caso de América Latina, que están plasmadas en las constituciones de Ecuador y de Bolivia, ¿no? Digamos, como parte de esos procesos, e incluso con mayor institucionalidad, se ha podido avanzar en esas constituciones. No sé hasta cuánto, te imaginas que en estos tiempos, de donde destituyeron tan brutalmente a Evo Morales y de la situación de Ecuador, hoy desconozco cómo están las situaciones de los procesos organizativos de la economía solidaria en ambos países. Pero digo, hemos tenido avances, hemos mostrado un camino, y en la permanente cotidianidad de todos los días, de cada lucha que Valeria señala recién, o la que vos, Lilia, expresás con tanta claridad y que lo vemos permanentemente con todos los migrantes en la Argentina, digamos, por ahí hoy tiene más, no sé si más visibilidad, pero sí hay un nivel de conflictividad con los senegaleses, pero digamos, nosotros vivimos en una sociedad que segrega, y me parece que hoy tenemos la obligación y la necesidad de replantearnos todos estos planteos que nos hace Javier, nos tiene que dar la fuerza suficiente para escribir este nuevo tiempo que nos toca vivir. Así que vamos por la construcción de ese sujeto colectivo, y de ese sujeto colectivo vamos hacia unas nuevas comunidades. Así que es una construcción, y en eso estamos. Gracias, Coco. No, por favor, Alberto. Bueno, por supuesto que sí. Si se largan a escribir, esta gente tan talentosa como todos ustedes, sepan que tienen una editorial acá que les pone... Lo sabemos, por eso te dije, vos sos el tipo que nos tiene que ordenar a todos en eso, pero bueno. Me diste el pie. Bueno, bueno, agradecido por tus palabras. Es importante que todos los que vean este foro sepan que hay un Estado y que tenemos funcionarios comprometidos en muchas áreas. En la tuya descarto que
vas a llegar a feliz puerto armando ese banco de la economía social. Me parece maravilloso. Y hoy que estás con el microcrédito, que pases a una escala, digamos, de mayor impacto. Así que muchas gracias, Alberto. Bien, damos por concluido el encuentro. Muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido muy rico. Sí. Difundan esto, promuevan esto a través de sus redes, díganle, muéstrenlo a sus compañeros, a sus amigos. Y bueno, sepan que esto va a estar en el Facebook de SICUS, así que ya quedan ahí en el éter como un testimonio de este pensamiento amoroso que creo que hemos dado todos para nuestra comunidad, que podemos llamarla comunidad organizada, que es como un norte a la cual aspiramos, ¿no es cierto? Bueno, nos despedimos como en estos casos, con una mano, un saludo, y bueno, suerte para todos en cada uno de sus proyectos y emprendimientos. Un beso, un lujo. Y hasta la próxima. Gracias, un placer compartir la mesa con ustedes. Un lujo. Gracias. Sepa que en toda mateada, por sentirse acomodado, hay quien tome el agua tibia y aplaude a quien lo ha cebado. No tenga miedo al bosteo, nunca se quede callado, y aunque lo echen de la rueda, no tome mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, comadre, que el mate está lavado. Con yerbita aguantadora, el quemarla es un pecado. Secreteando con la tierra, hasta su pecho ha llegado a contarle de a traguitos las cosas que le ha enseñado. Y es un traidor el que paga cebando el mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado.